Perfecto. Sí, es listo. Bien. Bueno, nuevamente buenas noches a todos, a los que fueron ingresando. Hoy vamos a hablar de gestión de riesgos, considerando la ISO 37301 y la ISO 31000, perdón, gestión de riesgos principalmente. Voy a aprovechar a presentar al director de Tradius que está acá con nosotros, Jefferson, y bueno, qué mejor que pedirte a vos mismo, Jefferson, que te presentes y nos cuentes un poquito sobre Tradius y tu trayectoria que es tan extensa. Muchísimas gracias, Andrea. Buenas noches a todos. Gracias por la presencia. Mi nombre es Jefferson Carvalho. Como dice ya Andrea, soy el director de Tradius. Tradius es una empresa que es especializada básicamente en auditoría, consultoría, capacitación, conectados con los temas de compliance, antisoborno, environmental, social governance, riesgos, gobierno corporativo, todo conectado con eso. Yo vine del área industria inicialmente, después pasé como 20 años dentro del área de certificación, llegando a director para Américas del ente de certificación acreditado RINA, que es un ente internacional. Yo hago parte también de unas asociaciones como la Asociación Brasileña de Evaluación de Conformidad, y ahora yo soy también miembro del Consejo de Administración de la reciente Asociación Interamericana de Evaluación de la Conformidad. Y también de otras asociaciones. Tengo formación en administración, pero también tengo MBA en gestión ambiental estratégica, 30 años en mercado técnico, y soy también profesor de posgrado en algunas universidades bien conocidas. Vengo del área operativa, también tengo la experiencia de auditorías con más de 30.000 auditorías que hizo en más de 15 países, y tuvo la oportunidad, la satisfacción de ejecutar y coordinar las primeras certificaciones de ISO 37 desde el 2600 para Brasil, Colombia, Chile y Portugal. Bueno, tengo otros temas, otras cosas escritas, todo, pero no voy a tomar mucho tiempo. Es solo decir que es un gusto estar con ustedes y que Tradius está completamente a disposición para ayudar a todas las partes interesadas del mercado, sea el gobierno que entes privados. Muchísimas gracias, y ahora estamos empezando también nuestras operaciones. Yo soy de Brasil, pero estamos empezando nuestras operaciones en América Latina. Andrea, que se va a presentar, es de Argentina, y tenemos también partners, muchas cosas por toda América Latina y otros países también que no son de lengua española, como Portugal, Mozambique, todos. Andrea, por favor. Bueno, mi nombre es Andrea Paladino, soy contadora egresada de la UBA, auditor líder de ISO 37001, trabajando para la certificadora internacional RINA, y tengo 20 años de experiencia trabajando en distintos... Perdón, que quería desactivar el audio para que no hagan ruido. Antes de continuar, Jefferson, tengo una persona que se anotó que quiere entrar y no le funciona. ¿Puedo pasar con alguien para que...? Porque no hay contraseña, no hay nada para entrar, básicamente un link. Te copio en... Te copio el número de inscripción que tiene, a ver si lo podemos ayudar a ingresar, ¿sí? Bueno, perdón por la interrupción, me
Me da pena que alguien que estaba interesado en la charla y está anotado quiere ingresar y no esté pudiendo. Por eso pedí ayuda. Bueno, les contaba un poco sobre mi experiencia en estos temas. Les comentaba que mi formación de grado, soy contadora egresada de la UBA, tengo una especialización en detección de fraudes y también soy auditor líder de ISO 37001. Tengo el placer de estar hablando hoy para ustedes en representación de Tradius para Latinoamérica. Bien, vamos a dar un poquito las condiciones generales para desarrollar este webinar. Calculamos unos 60 minutos. Pueden dejar las cámaras prendidas. Lo único que les pedimos es que apaguen los micrófonos para no generar mucho ruido en esta reunión y que todos nos podamos escuchar bien. Y vamos a tener un espacio de preguntas al final. Pueden ir dejando esas preguntas en el chat y después, cuando lleguemos al momento de las preguntas, levantan la mano. Creo que todos saben que la capacitación tiene un certificado, así que lo van a recibir por mail, pero también lo van a poder bajar desde la plataforma simple. Bueno, y un poco ya les contó Jefferson a qué se dedica y qué hace Tradius. Es una consultora que se dedica a temas de compliance, da cursos como el de auditor líder e implementador de 37001 y 37301, que estamos empezando en español en agosto, y en portugués también, uno la semana que viene, ¿no? Pero creo que nuestro público hoy, la mayoría habla en español, así que los esperamos para el 2 de agosto. Bueno, si pensamos en un sentido práctico, entendemos que la comunicación que hacemos de no practique corrupción y manéjese con transparencia, ¿no? El código de ética que contamos en nuestras organizaciones, si bien es una cultura o debe ser una cultura de compliance arraigada, difícilmente va a cambiar la naturaleza de aquellos individuos que están dispuestos a actuar en forma corrupta, que están dispuestos a cometer prácticas indebidas. Entonces es preciso que nos protejamos de ese tipo de personas y implementemos estos sistemas de lo que hablan estas normas, ¿no? La 37001, la 37301, que evaluemos los riesgos a los que nos vamos a ver expuestos. Si tomamos en cuenta el contexto, nos damos cuenta que no es posible eliminar la corrupción. Donde haya poder, dinero y seres humanos, va a haber corrupción. Entonces nos enfrentamos a un desafío, a un gran desafío, que es crear un ambiente donde estas conductas se inhiban, donde las empresas no se vean expuestas a ese daño potencial, ¿no? Si se materializan los actos de corrupción, estas prácticas de las que estábamos hablando. Piensen que las compañías tardan años en crear su marca, en tener una trayectoria, un valor, y quizás toda esa trayectoria, que podemos hablar de pocos años o empresas que tienen un siglo, en un día o menos de un día, en un par de minutos, con un hecho que las pone en la tapa de los diarios, y es una empresa internacional en la tapa de los diarios del mundo, están perdiendo ese valor, ese capital, esa reputación que tardaron décadas o más en generar. Muchas veces nos preguntamos cuál es el valor de un programa de integridad, que pueda demostrar que es efectivo. Con las regulaciones, las leyes que se han ido creando o regulando en distintos países. Yo les puse como ejemplo la ley argentina, sé que tenemos gente de otros lugares también,
pero si tomamos como ejemplo la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas en Argentina, la ley prevé que haya una exención de penas, siempre y cuando se den tres situaciones en forma conjunta. Que la empresa se autodenuncie habiendo descubierto algún delito de corrupción de los que están previstos en la ley, que devuelva el beneficio que obtuvo mediante ese delito, y resaltado en rojo que hubiera, acá en el slide, que hubiera implementado un programa de integridad de acuerdo a lo que pide la misma ley en el artículo 22 y 23. Entonces, ese programa de integridad efectivo funciona como una verdadera póliza de seguro para la empresa, ¿no? Si inclusive puedo protegerme ante el descubrimiento de un hecho que sabemos que los sistemas de gestión previenen, y esta evaluación de riesgo de las que vamos a hablar hoy, previenen o mitigan, pero no hacen desaparecer por completo la posibilidad que ocurra un hecho de corrupción o de soborno, más precisamente. Esto no es solamente un tema de daño reputacional, sino que existe también un daño económico. La ley argentina, puntualmente, prevé multas de 2 a 5 veces ese beneficio indebido que la sociedad pudo haber obtenido, o incluso potencialmente que hubiera podido obtener, y las penas van no solamente en una multa, sino que pueden suspender total o parcialmente las actividades con un tope de 10 años y suspensión de todos los beneficios que puedan tener, que estén cobrando del Estado, y el impedimento de participar en licitaciones, contrataciones, con cualquier actividad en general vinculada con el Estado. Entonces, realmente, tener ese programa de integridad que por un lado va a mitigar los riesgos de que ocurran este tipo de hechos, y por otro lado nos va a permitir participar, ¿no?, en esta exención de pena del que habla la ley argentina, y también esta situación con sus características se repite en otras legislaciones, que la mayoría de ellas que se han estado implementando en los últimos años responden a un modelo de la OCDE, así que tienen ciertas similitudes. Seguramente habrán visto en algún momento indicadores de corrupción, como el índice de percepción de corrupción que realiza Transparencia Internacional. Si vemos el último reporte disponible, el de 2020, vemos que en la región, quitando excepciones, la verdad que el desempeño para la lucha contra, o la percepción del desempeño contra la lucha para la corrupción es bastante pobre, bastante malo. Puntualmente, si tomamos Argentina, Brasil y Colombia, que los ordené alfabéticamente, tenemos 42 sobre 100, 38 sobre 100 y 39 sobre 100, están muy parejos. El promedio regional es de 43 puntos sobre 100. Así que realmente nos queda como mucho por hacer en la región. Inclusive si comparamos otros índices de percepción de la corrupción, como el que hace el Concilio de las Américas con Risk Control, también ven que también sale mejor en la foto Uruguay y Chile, que son los dos primeros. Este índice toma tres variables: la capacidad legal, con indicadores como independencia de la justicia, la democracia y las instituciones, y la sociedad civil y los medios, ¿no? Cómo es la actitud de la sociedad civil respecto a combatir la corrupción. Y bueno, ven los puntajes hablan por sí solos. Este índice lleva 3 años, se calculó en 19, 20 y 21, y en
en los 2 últimos años está en primer lugar Uruguay. Bueno, el problema de la corrupción evidentemente no tiene una única causa, y como es un gran problema, tampoco lo podemos solucionar de una sola forma, ¿no? No existe la solución única o mágica. Entonces, una de las mejores maneras que tenemos es establecer una serie de controles específicamente diseñados para controlar los riesgos de soborno y corrupción, distribuidos a lo largo de los procesos de las organizaciones, sean empresas o privadas, públicas u organizaciones sin fines de lucro, y esto puede disminuir el riesgo. Si vemos algunos datos de Brasil, el nivel de madurez de las empresas brasileñas en cuanto a los informes y los análisis de riesgos que realizan, vemos que solamente el 2% está en un nivel avanzado, y en el 65% directamente hay una ausencia de esa cultura de gestión de los riesgos. Realmente podemos hablar que esa cultura está hecha carne, que está internalizada en una organización, cuando el tema de gestión de riesgos directamente sea un tema normal en las reuniones de la junta directiva, del directorio. Mientras tanto, es un tema que por ahí es una preocupación del departamento de compliance, pero en este tipo de temas es súper necesario el compromiso de la dirección, el famoso tone of the top, ¿no? Que baje desde arriba esa decisión de hacer las cosas bien y de que haya una cultura en la empresa que respete y no sea un sistema de papel, ¿no? Muy lindo, tenemos todos los documentos necesarios para el programa de integridad, para el sistema de gestión antisoborno, el sistema de gestión de compliance, pero realmente la misma dirección no tiene internalizado qué es mitigar los riesgos y establecer los controles necesarios para que esos riesgos que identificamos no sucedan. Jefferson, vos vas mirando las preguntas, a ver si le damos intervención a alguien. Yo vi aquí que una de las personas raise hand. Pido a ustedes solo una cortesía que si posible, hagan las preguntas al final. En el final seleccionamos un tiempo para que se pueda responder todas las preguntas. Gracias por la comprensión, pido disculpas, ¿ok? Un abrazo. Gracias. Bueno, ¿por qué mitigaríamos los riesgos? ¿Por qué establecemos programas de gestión antisoborno, sistemas de gestión de compliance? Lo central para este tipo de sistemas es la confianza. El desafío es generar confianza. Las empresas más que nunca lo que quieren es operar, las empresas u otro tipo de organizaciones, es tener como partners, como socios de negocios, otras empresas en las que puedan confiar, en que van a hacer las cosas de la manera en que se comprometieron a hacerla. Por eso es tan importante esa confianza. Entonces, estamos hablando de una racionalización en esa percepción que tiene la contraparte en cuanto a cómo vamos a mitigar el riesgo. Con la globalización podemos tener un cliente en el otro extremo del mundo que lógicamente puede preguntarse ¿cuán confiable es la empresa con la que voy a operar? ¿Tiene cobertura de ciertos riesgos? ¿Es eficaz? ¿Me voy a ver involucrado en un hecho que va a arruinar mi reputación por operar con esa empresa? Y
siempre es el proveedor el que tiene que mostrarle a su cliente cuál es su marco técnico, regulatorio, cultural. También en el medio nos encontramos con barrera de idioma, con riesgos locales que el cliente no necesariamente va a conocer. Entonces, siempre es el proveedor, el que quiere vender, que debe demostrar que es competente, que tiene resuelto estos sistemas como para demostrarle que quiere hacer las cosas bien y que ha hecho una evaluación de riesgos, y ahí el poder de las certificaciones acreditadas, ¿no? Si este proveedor puede demostrar que tiene un certificado de ISO 37001, el cliente ya sabe que tiene un análisis de riesgo enfocado a sus riesgos de soborno y que fue auditado con las mismas pautas que rigen para todos los certificados. Entonces, de ahí tan importante estas certificaciones. Van a permitir esa confianza que nos permite operar en distintos lugares y darle esa confianza al cliente que no le va a suceder esto que les decía antes, que va a tirar por la borda décadas de trabajo en su empresa y verse complicado con lo que significa en la reputación, en enfrentar un proceso judicial y también en un tema económico, ¿no? No solamente por el proceso judicial, sino por las penas que puedan venir asociadas. Entonces, detrás de todo esto, ¿qué es la columna vertebral? La gestión de riesgos, el análisis de riesgos. Y es el tema para el que nos juntamos a ver hoy. Entonces, si vamos al concepto, la gestión de riesgos es una ciencia, no es tiene cierto método y no es un tema de intuición. Todo el programa que armemos, ya sea del sistema de gestión antisoborno, del programa de integridad, se va a basar y va a estar estructurado de acuerdo con los riesgos que identifiquemos. Por eso es importante. Cada empresa va a tener sus riesgos, derivados de un montón de situaciones. No es lo mismo trabajar en una región como Latinoamérica, con esto que les mostraba hace unos minutos, respecto a que estamos en una región donde los índices de percepción de corrupción, quitando a Chile y Uruguay, que son los que mejor salen peinados en las fotos, como diríamos en Argentina, que tienen unos índices más altos, el promedio de la región es bajo. Entonces, una organización que está en un contexto donde el índice de percepción de corrupción regional en una escuela no es lo mismo que quien opera en una región donde los países tienen todos un score más alto, ¿no? Es decir, no es lo mismo operar en Finlandia que en Argentina. No es lo mismo operar una organización que tiene un alto nivel de relación con funcionarios públicos o tiene relación muy poco con esos funcionarios públicos de alto nivel. Por ahí sí va a tener inspectores o organismos de gobierno por un tema al menos impositivo. Entonces, esta gestión de riesgos tiene que utilizar estas herramientas. No puede ser un proceso al azar o intuitivo. Tiene que guiarse porque si es ineficaz en este aspecto puntual que es tan importante, va a afectar, no hay forma que no pueda afectar la credibilidad de su programa de integridad. Y este programa de integridad tiene que estar diseñado teniendo en cuenta los factores que estábamos hablando, los riesgos asociados a su geolocalización, al tipo de actividad,
a la regulación o no del mercado, ¿no? Cuántos permisos va a necesitar para operar, el tipo de clientes, a lo mejor de la empresa no tiene todo esto que estamos hablando, pero sí opera con empresas que están en otro tipo de mercados más riesgosos. Entonces, tiene que ser basada en herramientas y nos tenemos que hacer una serie de preguntas para entender bien de qué hablamos cuando hablamos de evaluar el riesgo. Por ejemplo, si tomamos como la construcción de un edificio, ¿cuáles de estas opciones van a constituir un riesgo? El atraso en la importación de materia prima, las dimensiones de esa construcción, qué normas técnicas serán las aplicables o el cumplimiento de la legislación. Claramente el riesgo es el atraso en la importación de materia prima, porque el riesgo es una incertidumbre o una amenaza, no es un requisito. Las otras tres opciones nombradas es un requisito para que sea conforme o no. Pero el atraso en la importación de materia prima estaríamos en un riesgo. Entonces, la pregunta que sigue a esa identificación de riesgos es ¿de qué forma podemos eliminar ese riesgo? Mitigando sus efectos adversos, eliminando la fuente por medio de un análisis FODA o realizando un brainstorming. Tengo resaltada la palabra eliminada. ¿Por qué? La única forma que tenemos de eliminar un riesgo es eliminando la fuente. Si no eliminamos la fuente, el riesgo va a existir. Lo que vamos a hacer es bajar la intensidad de ese riesgo. Vamos a reducir, implementando controles, la posibilidad de ocurrencia y, si es posible, también el impacto que puede tener ese riesgo. Pero no vamos a eliminarlo, no hay forma de eliminarlo salvo que dejemos esa actividad. Si identificamos un riesgo alto en una actividad, podemos disminuirlo, eliminarlo no, salvo que decidamos discontinuar esa actividad, dejar que la empresa o la organización en la que estamos analizando el riesgo diga, bueno, esta actividad es tan riesgosa que preferimos discontinuarlo y no asumir el riesgo o no asumir el costo que implican los controles que debería implementar para poder reducir ese riesgo a un nivel que me resulte tolerable, aceptable. Piensen que estamos hablando de corrupción y de soborno. Quizás, no sé si tengo entre la audiencia gente que tiene experiencia en otras normas ISO, por ejemplo, donde yo puedo decir, bueno, llego hasta acá, por ejemplo, con mi nivel de calidad, pero la tolerancia con el soborno, con la corrupción, no puedo decir, bueno, la tolerancia con la corrupción debe ser 0. Entonces, la única forma que tengo de eliminar el riesgo es eliminando la fuente. De la otra manera, voy a mitigarlo hasta que esté en un nivel aceptable. Siempre va a estar la posibilidad de que ese riesgo se concrete. Entonces, ¿cómo puedo abordar esos riesgos? Si hablamos de ISO 37001, 37301 y la ISO 31000 de gestión de riesgos, tengo diversas opciones. Puedo evitar el riesgo, puedo asumirlo cuando estamos hablando de oportunidades, ¿no? Podría eliminar la fuente, que es lo que les mencionaba enfáticamente, cambiar las probabilidades o las consecuencias, compartir el riesgo, siempre tomar una decisión informada, ¿no? Decidir qué vamos a hacer con ese riesgo, pero con la información necesaria. Y puedo tolerar el riesgo, lo puedo conservar, lo puedo asumir. Por ejemplo, si tenemos un bache, no puedo permitir que tengamos un bache en el camino. Para eso tengo un programa de mantenimiento, un plan de seguimiento, un equipo entrenado, calificación de proveedores, mejor compra para que ese bache hubiera estado solucionado. Pero lo que me tengo que preguntar es,
el riesgo de que se produzca ese bache. ¿De qué forma puede ser eliminado? Mitigando sus efectos adversos, eliminando la fuente. Entonces, ahí ya no tendría que preocuparme de, como está acá, señalizar el bache. No debería aparecer. Esa es la verdadera opción, ¿no? Tener controles para mitigarlos. ¿Y cómo puedo abordar la gestión de riesgos? Fijándome en su eficacia. No puedo tener una gestión de riesgos ni un programa de integridad adecuado si los controles que vamos a ir implementando no son eficaces. Ahí está también uno de los principales pasos. Entonces, por ejemplo, puedo seguir todo el ciclo de auditoría, ¿no? De cómo es el flujo del proceso. Tengo informe de pago a proveedores, voy a chequear los pagos de servicios, que son especialmente más riesgosos que los pagos por materiales, ¿no? Que es más fácil controlar que se cumplió lo que pedía la orden de compra. Evaluar cómo se realizaron los pagos, si hubo autorización, si hay trazabilidad de esos pagos, ¿no? De todo, de cómo se realizaron, quién autorizó, quién pidió, si la orden de compra evidencia cómo se corresponde con la evidencia de la ejecución del servicio, si hubo una solicitud de pedido y esa solicitud de pedido coincide con la orden de compra, cuán disponible está la información para chequear contra las cotizaciones y lo realmente realizado, si hubo un proceso competitivo, transparente, si hubo más de una cotización o si siempre se está cotizando y adjudicando la compra al mismo proveedor, ¿no? Y también puedo chequear en auditoría el histórico de cotizaciones, si siempre es el mismo proveedor con resultados similares o si hay distintos proveedores o no estamos asignando la compra a un proveedor diferente cuando en el pasado tenía un proveedor que ofrecía otras condiciones y no se lo dejó, por ejemplo, participar. Entonces, lo importante, aunque no haya evidencia de soborno, que haya evidencia de que el sistema es robusto, lo suficientemente robusto para prevenir que se materialicen esos riesgos. Entonces, lo que buscamos con el análisis de riesgo, con la evaluación y con la implementación de controles para mitigarlos es que el sistema sea robusto, que baje la probabilidad que se produzcan esos riesgos. ¿Y cómo voy a evaluar cuán significante es o no el riesgo? Si hablamos del impacto, puedo calificarlos con una escala de 1 a 5, desde irrelevante hasta muy alto. ¿Y qué van a implicar? Por ejemplo, si es contractual, irrelevante puede ser aquel que no tenga un valor monetario conocido o lo consideremos sin valor monetario. Leve, cuando implique una notificación en ese contrato. Medio, una aplicación de multa. Ya si perdemos el cliente, el impacto va a ser más alto, y si perdemos más de un cliente, ya por supuesto lo calificaríamos como mucho más alto. Reputacional, que es muy difícil calcular cuánto vale, ¿no? el impacto reputacional en términos económicos. Si fuese irrelevante, es un daño que no afectaría a la imagen, y en la otra punta el riesgo muy alto, evaluado como el impacto, perdón, muy alto, evaluado en 5, cuando la organización puede salir en la tapa de grandes medios nacionales o internacionales. Pensemos que hoy en día las
las noticias están globalizadas como todo, es muy fácil tener acceso a diferentes medios. Una empresa multinacional que se ve involucrada en un hecho de corrupción en un país, aunque sea lejano de su casa matriz, va a tener impacto en todos los lugares donde operan, seguramente. Entonces, siguiendo con el tipo de calificación de impactos, los podemos calificar de acuerdo a si hubo fraude por qué importe o en un tema regulatorio, ¿no? Si puede haber alguna acción que no impacte en un requisito legal, o en el otro extremo, el impacto que haga que se pierdan, como el ejemplo que veíamos al principio con la ley, que ya no se pueda operar, no se pueda contratar con el Estado, ¿no? Como pena haber estado en un juicio por un tema de delitos vinculados a corrupción. Si estamos viendo riesgos particulares, si tuviéramos más de un tipo de impacto, deberíamos optar siempre por el de mayor puntaje. ¿Por qué? Porque ahora vamos a analizar, además del impacto de cada una de estas situaciones de riesgo, con qué frecuencia se presentan. Entonces, puede ser una frecuencia muy alta o muy baja. Espero que si hablemos de hechos de corrupción no pudieran presentarse una vez al día porque sería terrible, ¿no? Entonces, esa frecuencia significa cuán expuesto estoy al nivel de riesgo, que relacionándolo o multiplicándolo por el impacto voy a tener qué nivel de riesgo tengo. Si la frecuencia, si el impacto es irrelevante y la frecuencia es baja, el riesgo va a ser muy bajo. En el otro extremo, si el impacto es muy grave, supongamos el ejemplo de terminar en un proceso judicial y la pena le quite, porque una de las penas que no mencioné antes puede ser hasta quitar la personería jurídica en caso, estoy hablando de la ley argentina, ¿no?, que mencionaba al principio, quitar la personería jurídica si se prueba que la sociedad fue un poco como armada para cometer ese acto de corrupción, o inhabilitada para operar hasta por 10 años. Entonces, esa consecuencia es muy grave. Si la frecuencia de ese hecho que me puede llevar a enfrentar esas consecuencias es muy alta, estoy en un riesgo extremo. Entonces, denme un minuto que puedo... A ver si pueden, ay, perdón, a ver si pueden ver, quería que vieran el mouse. Así. Ahí está, ¿no? Ahí creo que pueden ver el mouse, así les mostraba las combinaciones de impactos altos con frecuencias altas, riesgos intolerables. La organización que esté haciendo esta evaluación de riesgo va a tener que decidir cuál es su límite, su apetito de riesgo. Yo voy a decir, bueno, la lógica es que esté hasta un riesgo moderado, ¿no? Que en este ejemplo sería mayor o igual a 4. Entonces, cuando mapeo mis riesgos, voy a evaluar qué impacto tienen y con qué frecuencia se producen, y eso antes de los controles. Es decir, qué riesgo inherente o puro va a tener esa actividad, ¿no? Antes de cualquier control. Entonces, si me pongo un límite de aceptar las actividades con riesgo hasta moderado, las actividades que den más que ese valor de 4, voy a tener que implementarle controles. ¿Y cómo puedo hacer todo este proceso que rápidamente les venía contando con este ejemplo? Puedo seguir el esquema de la ISO 31000. En ningún momento que
lo di como por obvio, que tanto la ISO 37001 como la ISO 37301 nos pide que hagamos un análisis, una evaluación de riesgos. Sí, dije varias veces que es la columna vertebral o lo más importante, el punto central de los programas de integridad, ¿no? Por eso son requisitos en las dos normas. Entonces, si nos guiamos por el esquema que nos da la ISO 31000, el proceso, ¿no? Que es el capítulo 6, la norma tiene otros capítulos también, pero por una cuestión de tiempo vamos a centrarnos en el proceso de gestión de riesgos. El proceso empieza y tiene que empezar por quien está a cargo de la toma de decisiones, ¿no? En la organización. Y también estar integrado en toda su estructura. No podemos hacer un análisis de riesgo que esté un poco como divorciado de todos los procesos operativos de la organización. Justamente la organización es una, y este análisis de riesgo, esta gestión, debe estar integrado en todos los procesos, en los estratégicos, en las operaciones, en los programas, inclusive en los proyectos, ¿no? Previo a empezar una actividad, la organización debería analizar a cuáles riesgos se va a ver expuesto por esas nuevas actividades. Entonces, una vez que comienza este proceso, debería interactuar con todas las partes interesadas y con diferentes áreas de la organización por un tema de especialización. Cuanto más amplio sea el punto de vista que pueda tener para identificar esos riesgos, mayor va a ser la participación, el sentido de estar incluidos de cada uno de los afectados por estos riesgos, y realmente quien mejor conoce el proceso siempre es el que lo realiza. Entonces podemos aprovechar todo su conocimiento sobre el proceso para tener realmente una muy buena identificación de los riesgos que pueden afectar a ese proceso. Importante definir el alcance de la evaluación de riesgos que vamos a hacer. Por ejemplo, lo que estamos hablando, el alcance de nuestra evaluación de riesgos va a ser corrupción o soborno, ¿no? Que es una forma de corrupción. Y ver cómo se va a interrelacionar con las distintas áreas de la organización, qué factores de esta misma organización puede afectar a ese proceso de gestión de riesgo, y qué criterios que van a poner de manifiesto los valores, los objetivos y los recursos que pueda poner en juego la organización para todo este proceso. Tiene que ser realizado de forma sistemática, colaborativa y siempre volviendo a evaluar, ¿no? A una forma iterativa. Si un riesgo que tenía un control, descubro que el control no es eficaz o que no está funcionando, debería evaluar qué pasó y volver a correr este proceso de gestión de riesgos. Y siempre utilizando la mejor y mayor cantidad de información disponible, y no quedarme en la superficie. Tengo que profundizar, tengo que investigar para estar absolutamente seguros que mapeamos todos los riesgos que había respecto a ese alcance, en este caso corrupción, en esa actividad, y no que dejamos de lado algún aspecto. Entonces, lo primero que vamos a tener que ver cuando ya entremos en el punto de identificación es qué fuentes podemos tener para que se produzcan esos riesgos. Es decir, qué actividades, ejemplo, hablando de corrupción, cuánto contacto puedo tener con funcionarios públicos que tengan que habilitarme o darme permisos para mi operación, ¿no? O que tengan el poder o no de interrumpir mis operaciones por, no sé, errores operativos o por algún requisito que no esté cumpliendo. Entonces,
esa interacción que tengo con el funcionario público puede ser una causa, y cuanto más regulado y más necesarios sean los permisos, mayor amenazas puedo tener en ese aspecto. Después, cuán vulnerable soy a esos riesgos, ¿no? Cuán cambiante es el contexto. De repente, del año pasado ahora, todos nos vimos envueltos en nuevos riesgos que aparecieron, ¿no? Y que no estaban previstos, como todo el home office, ¿no? Que puso a prueba a todos los sistemas de información para poder continuar operando con los mismos niveles de seguridad que cuando toda la gente estaba trabajando desde la planta o desde las oficinas. Tendríamos que definir indicadores de riesgo, ver qué activos y qué recursos son necesarios, ¿no? No es lo mismo un control automático que podemos hacer en una plataforma de sistemas que un control manual, ¿no? Un control que hagamos con una planilla Excel es mucho más vulnerable que un control que se lleve a cabo con un soft donde no, el mismo soft me impide que algo se apruebe si no tiene el esquema, el flujo de aprobaciones necesarias, las funciones que estuvieron definidas. Por supuesto, también analizar cuáles son las consecuencias y los impactos y darles un valor, como hablábamos recién. ¿Qué significa ese impacto que valoricé en 5? Un daño reputacional, una aparición en la primera plana de los diarios, o regionales o nacionales. ¿Cuán limitado es la información que tengo para hacer este análisis de riesgo? Si tuviese toda la información, no sería un riesgo, ¿no? Porque la definición de riesgo está ligada a la incertidumbre. Si tuviese toda la información disponible, por definición, no estaría enfrentándome a un riesgo. Entonces, también un factor temporal, ¿no? La evaluación de riesgos, no puedo hacer la evaluación de riesgos hoy y con esa evaluación de riesgos seguir hasta el final de los tiempos en la organización, porque hay cambios que lo van a afectar, cambios de contexto, cambios propios de la organización, cambios que pueden ser en la regulación, y entonces que me veo obligado a ver cómo mi actividad se ve afectada, y también estar lo más libre posible de todo lo que sean prejuicios, creencias de los involucrados, ¿no? Tenemos que conseguir que esto se haga en base a datos e información, no a yo pensaba que era así y vernos expuestos a una situación indeseable. Entonces, una vez que los identificamos, vamos a tener que entrar propiamente en el análisis de esos riesgos. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos eventos que identificamos como riesgo? ¿Cuál es la verdadera magnitud y el impacto? ¿Cuán complejo es? Y si están conectados, ¿no? Puede ser que un riesgo se produzca e impacte en otro. ¿Cuán temporal es este análisis, cuán volátil? Y algo muy importante, por eso lo tenemos subrayado, es cuál es la eficacia de los controles que tenemos en este momento para impedir que esos riesgos se materialicen, se concreten. Y después, cómo hemos trabajado en sensibilizar y lograr niveles de confianza para que realmente esos riesgos estén contenidos y no nos afecten. Y una vez que evaluamos el riesgo, tras el análisis, tenemos varias posibilidades. Una es quedarnos con ese riesgo, decidir ya con el control existente está ok, bueno, hasta ahí llegamos. Y otro es considerar opciones de tratamiento, que pueden ser el extremo sería eliminar la fuente que veíamos antes, ¿no? Pero realizar análisis adicionales para comprenderlo mejor, mantener los controles existentes,
reconsiderar los objetivos, agregar controles. Eso es todo parte de nuestra actividad de evaluación. Y finalmente vamos a tener que tomar acción para tratarlos, con un plan de acción, implementando, evaluando la eficacia de esas acciones y decidir si después de todo este proceso el nivel de riesgo que obtengo es tolerable, es aceptable. Si no fuera aceptable con estos controles que tengo en el tratamiento, debería realizar un tratamiento adicional, agregar controles o, en un extremo, eliminar la fuente, ¿no? Discontinuar esas actividades porque no me resulta aceptable el riesgo. Entonces, también tengo acciones potenciales de prevención, como evitar el riesgo. Podría perseguir una oportunidad, en cuyo caso no nos ayuda el idioma, ¿no? Porque el riesgo siempre lo vemos como algo negativo. Cuando es una oportunidad, que es un riesgo positivo, podríamos tratar de aumentar la frecuencia con lo que se da para aprovechar la oportunidad. Bueno, eliminar la fuente de riesgo, que ya lo hablamos creo que varias veces, tratar de modificar la probabilidad de ocurrencia, también o incrementando los controles, protegernos contra las consecuencias, compartir el riesgo, que en otros, pensemos que la gestión de riesgos de ISO 31000 no hablamos solamente de riesgo de soborno. Entonces, cuando habla de compartir el riesgo, podría ser tomar un seguro contra ese riesgo. Y otra opción posible es quedarse con el riesgo, pero con una decisión informada. Bueno, que la dirección de la empresa diga, soportamos este riesgo, lo asumimos como parte de la estrategia empresaria, pero conociendo que existe, conociendo dónde puede darse, conociendo cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría de llegar a materializarse, ¿no? Entonces, finalmente, como parte del proceso, vamos a tener que evaluar cuán implementados están todos estos controles y cuál es la eficacia o efectividad. Porque no es solamente decir, bueno, el control está implementado, es preguntarnos, ¿realmente ese control es efectivo para prevenir ese riesgo que identificamos? Si solamente chequeo si el control está implementado, puedo verme afectado por estos cambios que mencionaba antes, ¿no? Cambia el contexto, mi proceso sigue igual y el control dejó de ser efectivo. Entonces, no es solamente el control está o no está. La pregunta importante o más básica es si ese control que tenemos implementado realmente es efectivo respecto al riesgo que queremos controlar. Y finalmente, todo este proceso que hicimos es importante que quede documentado, y no solamente que quede documentado, sino también que se comparta y se comunique a todos los que necesitan esa información para poder colaborar realmente en la gestión de riesgos. Bueno, finalmente tengo una matriz de ejemplo para ver cómo podría mapear el riesgo, ¿no? Por proceso, con actividad, cuál es la función implicada, esa identificación de riesgo, qué lo causa, y la valoración, frecuencia, severidad, y ahí tengo ese riesgo puro o inherente. Entonces, de acuerdo a cómo lo evalúo, implementaré un tratamiento y me va a dar un riesgo residual. Y finalmente voy a tener que hacer un seguimiento, un monitoreo, si esos controles están siendo efectivos para el riesgo que identifiqué. Entonces, esto principalmente lo tengo que hacer para todos los riesgos significativos, pero tengo que tener cuidado de no dejar riesgos importantes al margen. Y por supuesto que el control debe enfocar a ir sobre la causa que realmente me permita controlar ese riesgo. Entonces,
como ejemplo, ¿cómo puedo entender esa noción de riesgo residual? Yo tengo un riesgo y podría tomar distintas acciones para mitigarlo, como implementar un procedimiento documentado, elevar la formación o la profesionalización de quienes llevan a cabo el proceso, automatizar la actividad. Este ejemplo que les daba antes, venía controlando con una planilla de Excel, ahora tengo un software, una plataforma específica. Entonces, estos diferentes controles que puedo ir implementando me van a mitigar, a bajar el riesgo. Y como veíamos antes, no es posible llegar a un 100% de mitigación, porque la única forma de eliminar un riesgo es eliminando la fuente. Entonces, esta mitigación lo que va a hacer es bajarme en un 80% el nivel de riesgo. Si antes tenía una frecuencia alta y un impacto muy alto y el riesgo daba 15, cuando le ponga estos niveles de mitigación o controles, cuando los implemente, voy a tener un 80% de ese 15, entonces voy a tener un riesgo bajo, que me queda dentro de ese riesgo que habíamos hablado, de ese apetito de riesgo, que era menor o igual a 4. Entonces ya podría quedarme diciendo, bueno, este riesgo está en un nivel aceptable, no tomo ninguna otra acción. Bien, el análisis de riesgo, tengo acá un ejemplo en el suministro, que en la actividad de cotizaciones, un riesgo podría ser favorecer a uno de los proveedores que cotizan, abriendo la cotización de los otros o eliminar alguna cotización. Entonces, un control que actuaría sobre la causa sería, en lugar de recibir en forma manual las cotizaciones, tener un soft, un portal, donde automáticamente se bloquee el acceso hasta que no haya por lo menos 3 cotizaciones. Este proceso se diría auditoría interna o control interno, y la verificación de la eficacia. Una de las verificaciones de la eficacia, seguramente la más efectiva, sería chequear si se puede ingresar o no a un proceso de cotización antes de que estén ese mínimo de 3 cotizaciones de 3 proveedores diferentes exigido por el procedimiento para el proceso de suministros. Entonces, también podría usar herramientas. ¿Se acuerdan que dijimos que la gestión de riesgos es una ciencia, no es algo intuitivo o algo que puedo hacer a la ligera? Entonces podría usar herramientas como análisis de causas para implementar esos controles. En este caso, si usara los análisis de causa de Ishikawa, vería que la posibilidad de eliminar la cotización de la que hablábamos estaría en las máquinas, entonces, o en la mano de obra con conflicto de intereses, que para su beneficio elegiría un proveedor. Entonces, ahí está donde voy a poner el control, ese portal que va a impedir que se abra antes de tiempo alguna cotización. Bueno, podría seguir con el análisis de causa. No me quiero quedar sin tiempo para las preguntas, así que voy a pasar un poquito a las conclusiones. Lo que querría que se lleven bien como arraigado de esta charla es que la gestión de riesgos tiene que basarse en un método y utilizando herramientas, y la base de todo sistema de compliance o programa de integridad, la columna vertebral es, y a partir de lo que se estructura es de su evaluación de riesgos, del risk assessment. Eso nos va
a permitir darle la magnitud al programa de integridad, ver cuál es la profundidad de los controles. Siempre la primera actividad que tenemos que hacer es identificar y hacer toda esta evaluación y gestión de riesgos. Bien, quería también comentarle que todos estos temas los profundizamos en nuestro curso de implementador y auditor líder, que tenemos un próximo ya programado un próximo turno para el 2 de agosto. Este curso tiene una acreditación profesional, que me gustaría que Jefferson explique un poco de qué se trata. Ok, muchísimas gracias. Antes de hablar de la acreditación, es importante destacar que para el tema de antisoborno y anticorrupción, era importante la evaluación de los riesgos. Para las otras normas, en este caso, se queda muchísimo más importante, porque en las otras normas se pensaba en riesgos que no son, digamos, como puedo decir, que no son intencionales, en calidad, medio ambiente, salud y seguridad. Empieza un poco los riesgos intencionales en la seguridad de la información, pero acá no. Acá estamos hablando de gente que verdaderamente quiere practicar la corrupción. Todos los riesgos prácticamente todos están conectados con cuestiones intencionales. Entonces, más que nunca se queda importantísimo utilizar herramientas. Era solo un comentario, hablando de la acreditación de nuestro curso de implementador y auditor líder, la acreditación significa que este curso fue evaluado, lo material, lo currículum, la hoja de vida, la capacidad como instructor, fue evaluada tanto desde el punto de vista de documentación y también a un testigo hecho por la ente de acreditación a nuestros cursos para efectivamente confirmar. Entonces, la acreditación significa un reconocimiento que, por ejemplo, ya tuvimos este curso ejecutado para gente de diversos países y nunca la acreditación colabora al reconocimiento de la calidad del curso que ha practicado con nosotros. El acreditador hace un seguimiento continuo de la calidad de los cursos que ejecutamos. Básicamente esto es lo que significa la acreditación. Bueno, entonces, si te parece, Jefferson, ahora abrimos a las preguntas, que había alguna en el chat. No sé si había alguna mano levantada por ahí. Sí, yo tenía uno con la mano levantada y tenemos unas preguntas uno más. La pregunta de Fernando Pérez Tapia, consulta: ¿es posible eliminar el riesgo considerando que un riesgo siempre existirá y solo puede mitigarse? Creo que una parte se fue a comentar. Hago comento, Andrea, por favor. Sí, el riesgo puede eliminarse, porque estamos hablando de riesgos específicos de cada una de las actividades o los procesos. Entonces, si yo tengo un riesgo, voy a dar un ejemplo como extremo. Yo detecto que tengo un riesgo que no quiero conservar en mi organización con las compras, y yo podría tercerizar el proceso de compras. Entonces, si bien soy responsable, o podría no comprar más, no, porque no, vamos con otro ejemplo mejor, perdón, no con compras, con operaciones. Yo descubro que la operación de proveer ciertos materiales al Estado tiene un riesgo más alto que el que tolero. Entonces puedo discontinuar esa parte de mis operaciones y solamente, no sé, proveer ese material a empresas privadas. Entonces, el riesgo que me implicaba
operar como proveedor del Estado, desaparece porque no tengo más esa actividad. La única forma, o sea, ¿es posible eliminar el riesgo? Sí. Eliminando la fuente, es decir, discontinuando la actividad que me producía ese riesgo. Esa es la única manera. Ok, déjame ver si tenemos una. Hola, Jeff. Fernando, déjame ver quién. Fernando, creo que es Ceballos, porque no aparece todo. Déjame ver. No, Fernando Pérez. Sí, hola, Fernando, sí. Ahora sí que reconocí. Pido perdón, Fernando. Ok. ¿Tenemos más preguntas? ¿Uno quiere levantar la mano? Alguien me había pedido abrir el micrófono en algún momento, que no sabía para hacer una pregunta. No sé si quizás ya la contesté después en el transcurso de la exposición. Acá puso en el chat puso el sitio web para las informaciones y inscripciones en nuestro curso de auditor líder y implementador. Aquellos que quieren pueden. Y también lo correo en que vamos a enviar los certificados. Los certificados viene también la información para la inscripción en este curso. Bueno, listo. Creo que no tenemos más preguntas. Si no tenemos más preguntas, les agradezco haberse conectado y haberme escuchado en este tema a esta hora que seguramente todos estarán cansados después de haber trabajado todo el día. Okay. Así que les agradezco que hayan llegado hasta acá. Sí, el curso es dictado en castellano. Andrea es nuestra instructora para el curso. El curso es editado 100% en castellano, tanto los materiales también son los slides y todo el ejercicio, de todo editado en castellano. Sí, esa es una pregunta que nos hacen siempre, pero... Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Andrea. Agradezco la presencia de todos. Nosotros seguimos haciendo una grabación. Vamos a disponibilizarla bajo los sitios web de Tradius para que la gente pueda accesarla y ver las dudas de lo que quiera. Andrea, una última palabra. No, quería recordarles que les va a llegar el certificado por mail, así que estén atentos. Exacto. Y de todas maneras, pueden entrar espero a los que quieran, perdón, que nos superpusimos, Jefferson. Les quería decir que a los que quieran profundizar y tengan un interés en desempeñarse en estas normas de antisoborno y en la nueva 37.301, los espero el 2 de agosto en el curso, que tenemos muchas horas y realmente el ser acreditado da una salida laboral importante. Bueno, gracias a todos, una buena noche, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.